Sandra es geocientífica de la Universidad de los Andes y Joana Garzón, ella es comunicadora social de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente pertenecen al Servicio Geológico Colombiano, al grupo del Museo Geológico Rollo y Gómez, a la parte de investigaciones asociadas. El día de hoy entonces nos van a presentar nos van a hacer una presentación sobre la gestión integral del patrimonio geológico y paleontológico. Muchas gracias por haber atendido por traernos esta información. Bueno, muy buenas tardes a todos. Creo que me escuchan todos ahí. Perfecto. Como nos presentaban, pertenecemos al Servicio Geológico en Bogotá, la sede central, específicamente al Museo de José Rodríguez Gómez, que actualmente no, este año cumple 80 años ya de estar conformado, es uno de los museos más antiguos que existen en Colombia, donde albergamos aproximadamente 50 piezas paleontológicas, 50.000. El día de hoy, ¿por qué estén acá? Porque vamos a hablar de un decreto, una normatividad que salió recientemente, el 18 de julio del año pasado, en donde nos da unas bases para la gestión integral del patrimonio. Ustedes están estudiando en estos momentos geología, más adelante se convertirán en investigadores, irán a campo, irán a hacer excavaciones, tendrán que ver con este tema. Y la parte de la legislación es algo muy importante. Antes de empezar, generalmente yo les solicito a todas las personas que están sus celulares en silencio. Si tienen algunas llamadas, pueden salir, no hay ningún problema. Como me decía un jefe, uno le responde a la mamá, al esposo y a los hijos. Entonces no hay ningún problema de que ustedes puedan salir y poder conversar. Pero les pido toda la mayor atención. El tema de la normatividad es un poco aburrida muchas veces, pero si no conocemos el fundamento de nuestra ley, pues no vamos a poder hacer las cosas y tal vez podamos cometer errores. El material que le están distribuyendo son dos. Uno es como cosas que debemos saber sobre el patrimonio paleontológico y geológico, cómo cuidarlo, cómo protegerlo, lo que tenemos que hacer. Están los datos del servicio, cuando ustedes tengan algún requerimiento, tengan alguna duda, quieran saber algo más. Bienvenidos. Estamos un poco lejos, pero la distancia se puede acortar con las comunicaciones electrónicas. Y el otro material es donde están algunos trámites que este decreto que les estoy comentando comienza a implementar desde el 2018 y que todos debemos saber, especialmente ustedes que van a hacer esta futura generación de investigadores en temas de geología y paleontología. Entonces, para empezar, vamos a dividir rápidamente. Las preguntas que tengan las pueden hacer en el momento, para no dejarlas al final y de pronto perder el contexto de lo que estamos hablando. Sandra va a empezar con una parte, yo voy a desarrollar otra y pues esperamos que podamos compartir diferentes temas y inquietudes que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, para dar continuidad a esta presentación, les estructuramos en estos 5 temas. En primer lugar, voy a hablar de qué es el servicio geológico, qué funciones desempeña y cuáles son las labores que desempeña el Museo Geológico de Investigaciones Asociadas. Con esto describiré las 4 estrategias para el ordenamiento legal y hablaré sobre unas generalidades, unas bases conceptuales para entender el decreto. Dando cabida al decreto, se van a hablar sobre unos antecedentes jurídicos. El decreto no surge de la nada, tiene una historia detrás, el objeto, con qué objetivo se construye este decreto y los 6 trámites que lo conforman. Finalmente hablaremos de la plataforma de trámites y servicios. Bien, el Servicio Geológico Colombiano, como es conocimiento de ustedes, es un instituto técnico y científico encargado de producir la información geocientífica del territorio colombiano para determinar sus rasgos geológicos, generar su cartografía básica, manejar sus aguas subterráneas, monitorear volcanes, entre otros. Está inscrito al Ministerio de Minas y Energía y hace parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación.
Asimismo, en el año 2011, el Servicio Geológico Colombiano se reestructuró, pasa de ser Incluminas a Servicio Geológico, pasa a ser un instituto científico y le fueron asignadas labores pendientes a la gestión integral del patrimonio paleontológico. ¿Y a qué se refiere esta gestión y qué consiste? En todas estas medidas encaminadas a la identificación, ¿para qué? Para saber qué tengo y cómo lo puedo gestionar. La valoración, saber su valor intrínseco y determinar su riesgo de degradación para dictaminar qué medidas de conservación requieren para garantizar su permanencia en el tiempo. Y la transmisión y apropiación del conocimiento geocientífico de este patrimonio con la finalidad de garantizar su correcto uso y disfrute por parte de la sociedad. Bien, el Servicio Geológico Colombiano, bajo una dirección general, tiene 7 direcciones. La Dirección de Geociencias Básicas, Recursos Minerales, Hidrocarburos, Geoamenazas, Gestión de la Información, Asuntos Nucleares y la Dirección de Laboratorios, haciendo especial énfasis en la Dirección de Geociencias Básicas, que desarrolla investigación geocientífica básica regional. Es la dirección técnica encargada en gestionar el patrimonio paleontológico y lo hace a partir del Grupo Museo Geológico de Investigaciones Asociadas. Es un grupo que, aparte de desarrollar todo el manejo de colecciones petrográficas, mineralógicas y paleontológicas, desarrolla 4 intensos de acción: geoconservación, mueble e inmueble, de lo cual hablaré más adelante; divulgación del conocimiento geocientífico; legislación e inventario. Bien, a continuación hablaré sobre las estrategias del Servicio Geológico para el ordenamiento legal. El Servicio Geológico Colombiano, en primer lugar, hace parte de la Comisión Intersectorial Nacional del Patrimonio Mundial, a partir de la expedición del decreto 1464 del 2016. En esta comisión hacen parte entidades que tienen competencia en el cuidado, protección y manejo del patrimonio cultural y natural del país. Y están conformadas por estas entidades: Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente, Cancillería, ICANN y, por supuesto, el Servicio Geológico Colombiano. El propósito de esta comisión es salvaguardar el patrimonio de la nación y potenciar estos recursos. En cuanto a las siguientes 3 estrategias, tenemos el convenio de cooperación 2990. Este convenio es para la prevención y para prevenir y contrarrestar el tráfico ilícito de bienes culturales de la nación. Hacen parte entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía, la Aeronáutica Civil, y el propósito de esta convención, de este programa, es prevenir y combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, como también tenemos el archivístico, el documental, el geológico y el paleontológico. Por otro lado, tenemos la resolución 335, mediante la cual se crea el Grupo Museo Geológico de Investigaciones Asociadas, que, como mencioné previamente, es el encargado de gestionar toda aquella labor encaminada al cuidado y protección del patrimonio. Y el plan estratégico del conocimiento geológico del territorio colombiano 2014-2023. Dentro de este plan se contempla como estrategia apoyar todas las investigaciones paleontológicas y bioestratigráficas que permitan reconocer la riqueza paleontológica de nuestra nación, reconstruir la historia del actual territorio colombiano y toda aquella generación de información que nos permita salvaguardar el patrimonio paleontológico y salvaguardar también todos los yacimientos y localidades indígenas. Bueno, para dar paso a la explicación del decreto, voy a hablar de unas generalidades y unas bases conceptuales sobre el patrimonio. Bien, el patrimonio geológico y paleontológico es un conjunto de bienes y elementos que hacen parte de la diversidad natural de nuestro planeta. Estos bienes, elementos, nos permiten o son fundamentales para definir y entender la dinámica y evolución de nuestro planeta. Pueden ser muebles o inmuebles.
Entonces, en cuanto a lo mueble, corresponden a fósiles, rocas, minerales, meteoritos, que han sido extraídos de su contexto natural para un aprovechamiento sostenible, es decir, para docencia, para museos, para investigación. Por otro lado, tenemos el patrimonio inmueble. Son rasgos geológicos que no han sido extraídos de su contexto, como por ejemplo los volcanes, los afloramientos y los yacimientos de algún mineral. Bien, por otro lado tenemos una categoría más elevada del patrimonio, que son los bienes de interés geológico y paleontológico. En primer lugar, pueden ser muebles o inmuebles, tienen que ser objeto de estudio, de investigación, y principalmente mediante la aplicación de una metodología de valoración me van a dar un valor muy alto. Entonces, mediante esta metodología de valoración se da una resolución en donde se declara como bien y a su vez se dictaminan ciertas medidas de conservación de este bien. Este es un claro ejemplo de un bien de interés geológico y paleontológico, es el cráneo de un reptil marino llamado Caraguathosaurus colombiensis. Es un holotipo y es de gran importancia para no solamente la paleontología, sino para la historia de la geología colombiana. Fue hallado durante la Comisión de Vertebrados en 1945. Se dio en calidad de préstamo en la Universidad de Berkeley con la finalidad de ser estudiado y preparado. Fue repatriado el año pasado y es un claro ejemplo. Bueno, ¿cómo está la situación actual del patrimonio geológico y paleontológico? Colombia es un país geodiverso con una preservación en algunos sitios excepcional de cosas. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En que es punto para traficantes ilegales que quieren extraer estas piezas de gran interés patrimonial al extranjero y comercializarlas en el mercado negro. Estas son algunas manifestaciones de cómo le extraen: excavaciones ilícitas, transferencia, es decir, compra, venta o intercambio de bienes culturales, robos a museos, importación y exportación ilícita, tráfico de bienes culturales falsificados, documentación falsificada y la sustracción de bienes culturales de conflictos armados. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto en qué se traduce en que si dejamos salir todos estos elementos que son parte de nuestro patrimonio, estamos perdiendo partes de la memoria de la historia de nuestro territorio. Bien, el patrimonio geológico y paleontológico, o en particular el paleontológico, hace parte del patrimonio cultural. Dentro de los informes que se tienen registrados, el 30% es comercializado mediante tráfico ilícito. Por otro lado, tenemos que el patrimonio paleontológico es inalienable, inembargable e imprescriptible. En cuanto a lo inalienable, quiere decir que no se compra, no se vende, no se intercambia. En cuanto a lo imprescriptible, quiere decir que no va a ser objeto de propiedad con el paso del tiempo. Lo inembargable quiere decir que no se puede utilizar como prenda de garantía para retener a una persona para que cumpla alguna responsabilidad, alguna obligación. Bueno, tenemos entrada y salida de piezas. En este caso, gracias a la debida intervención oportuna por parte de la policía, se incautó a un ciudadano americano unas piezas, son 8 piezas de fósiles que venían de Brasil. ¿Y por qué todo esto? Porque se incautaron. Colombia, junto con Brasil, son estados parte de las convenciones de UNESCO. El destino era los Estados Unidos y fueron incautados mediante el artículo 115, numeral 5. Más adelante vamos a hablar sobre las convenciones que, digamos, que establecen que no está permitido tanto exportar o exportar este tipo de material. Por otro lado, tenemos salida de material paleontológico colombiano, en este caso en Chile. Venían algunas armonitas muy probablemente de Waterhouse Santander junto con material arqueológico.
muchísimo. Alguien en la página, los profesores les han comentado algo, excepto el alumno de acá atrás. ¿Saben algo? Tú, por ejemplo, ¿sabes algo de arquitecto? Nada. ¿Algo de legislación? Nada. Les pregunto la Constitución. Nada. ¿No? Empezamos de cero. Bueno, entonces empecemos de cero. 1970 se dicta, o la UNESCO en París saca una convención, que es la convención de las medidas que se van a adoptar para prohibir la exportación, la importación y transferencia ilegal de material de patrimonio cultural. El patrimonio cultural está formado por todos aquellos vestigios que deja el hombre. En ese sentido, el patrimonio arqueológico y paleontológico no entraría dentro de esa categoría. Pero en el Estado colombiano estaba un poco sin apadrinarse, estaba por fuera. Dijeron, no, metámoslo como un patrimonio mixto entre lo cultural y lo natural. Entonces entra a ser parte del patrimonio cultural y a través de esta convención que se adoptó en 1986, el Estado colombiano dice que va a proteger y va a procurar que ninguna pieza salga del territorio. O sea, prohibir la exportación ilícita, de que sea manera ilegal. Además, esta convención hace parte de aproximadamente 200 países para 2019. En 1972, la misma UNESCO expide otra convención, que es la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, adoptada en Colombia en 1983. Ustedes ven varían entre 86 y 83. Primero se adoptó la de 72 y después se adoptó la del 86. ¿Qué quiere decir adoptó? Tenemos que cumplirla. Es una ley y tenemos que cumplir estas convenciones. Es obligación del Estado hacerlo. Bajamos un poco más y llegamos al 1991 con la Constitución Política. La Constitución Política nos da 3 artículos en específico. Artículo 8, donde nos dice que es obligación del Estado y de todas las personas proteger las riquezas naturales y culturales de nuestro país. El Estado somos todos, representados algunos en instituciones como es el Servicio Geológico Colombiano. Artículos 62 y 72. Sigue siendo obligación y se aplican 3 IS: inalienable, imprescriptible e inembargable. ¿Qué quiere decir estas 3 IS? No se compra, no se vende, no es transferencia, no se da en transferencia como una prenda comercial, entonces como empeñarla mientras que me pagas o me das dinero por esto, no se puede hacer. Entonces está protegida bajo la reglamentación del Estado, bajo todas las normativas del Estado. Como ustedes saben, tal vez si se acuerdan de sus clases de colegio, la Constitución Política es la madre de todas las leyes, está por encima de todos los decretos o todas las leyes o resoluciones. Por ende, tenemos que seguir este camino. A raíz de eso, y como les expliqué, entra la Ley General de Cultura, donde hace parte del patrimonio paleontológico específicamente. La Ley General de Cultura sale con la 397 en 1997 y tiene una modificación en el 2008 bajo la Ley 1185, en la cual en uno de sus artículos específicamente, que creo que es el artículo 3, habla que el patrimonio paleontológico va a quedar al mismo nivel que el patrimonio arqueológico. El patrimonio arqueológico hoy en día no necesita una declaratoria, está protegido por las tesis, o sea, no se puede sacar del país, no se puede practicar, no puede tocar, es patrimonio y tiene que estar dentro del territorio colombiano. Entonces se eleva lo mismo y va a tener el mismo cuidado y la misma protección. De ahí llegamos al 2011, el Servicio Geológico Colombiano antes era lo que se llamaba INGEOMINES. Tal vez algunos de ustedes han escuchado el nombre, sus padres tal vez lo han escuchado, y cambia en el 2011 a convertirse en Servicio Geológico Colombiano. Su objetivo cambia totalmente, su función y su alcance cambia, como ya les había explicado sobre el principio de la charla, y se centra también en la gestión integral del patrimonio geológico y paleontológico. Esto ya entra a ser importante y ese patrimonio comienza a tener como un padre dentro del Estado. Y a partir del 2018 entra el decreto 1353 para la gestión integral del patrimonio con su resolución 732, que es donde se dictan disposiciones para la protección, la valoración, la identificación, la conservación de este patrimonio para las futuras generaciones. Ese es como el objetivo principal de ese decreto. ¿Preguntas?
dudas, inquietudes, como les decía, el objetivo principal es identificar, proteger, conservar y transmitir. Tenemos estos 4 ejes en los cuales este decreto se está basando para seguir como manteniendo ese patrimonio vigente y que no se pierda y no se lo lleve. Este decreto tiene varias partes que los vamos a tocar muy rápidamente, no nos vamos a quedar. El decreto lo pueden ustedes encontrar en la página del Servicio Geológico Colombiano. Sería bueno que lo leyeran en pausas para que puedan entenderlo, que lo vayan leyendo y ustedes vayan entendiendo, especialmente los que están a puertas de graduarse en unos años, vayan sabiendo cómo es el tema de la legislación en Colombia, especialmente el decreto. Nos da unas definiciones, entonces aquí ya nos centra en lo que es el patrimonio geológico. Patrimonio geológico es todo aquello que una vez el Servicio Geológico entre a valorar, lo va a llamar un bien de interés geológico y paleontológico, que ya Sandra lo explicó, y una vez tenga una declaratoria va a entrar al patrimonio. ¿Por qué? Porque tenemos algunos, no diría todo lo geológico es patrimonio. ¿Sí? No. ¿La tierra que pisamos es patrimonio? No. ¿El oro es patrimonio? No. ¿El carbón es patrimonio? Entonces, hay que saber, especialmente en el geológico, que va a entrar como un bien de interés. Entonces, el oro, piedras preciosas, carbón, todos los productos comercializables del país no son patrimonio. Entonces, por eso entran primero como unas piezas, unas muestras. Después de hacer una valoración, entrarían a bien de interés paleontológico y por ende ya harían parte del patrimonio. El patrimonio paleontológico, la definición se desprende de lo geológico, son aquellos fósiles que se pueden encontrar en contextos muebles o inmuebles, y ese sí es patrimonio, todo lo que se llegue a encontrar. Se hará una declaratoria, para eso sí. Bien de interés, que ya se los explicó Sandra, es importante entenderlo. ¿Qué es un geotopo? ¿Qué es un geositio? Ustedes me imagino que ya lo saben perfectamente. El INGEP. El INGEP es una sigla de Inventario Nacional Geológico y Paleontológico. Eso es el INGEP. El INGEP va a servir ¿para qué? Para agrupar todas las colecciones y todas las piezas que estén en el poder de museos, universidades, colecciones privadas, colecciones de investigadores. Todo eso se va a agrupar en una base de datos y va a tener un número especial, el cual podrá en un momento ser consultado por investigadores o por las mismas universidades para poder, obviamente, para estudios científicos. Y no me va a tener en tipo zonas de protección. Las zonas de protección son aquellas zonas que por su valor patrimonial, porque digamos que son excepcionales científicamente, se van a declarar como tal. Entonces, esas declaratorias no van a permitir, por ejemplo, que si hay un afloramiento, pase una carretera y rompa el afloramiento totalmente. Entonces, se da unas normas donde la carretera tendrá que rodear el afloramiento, tendrá que rodear la forma de relieve que se esté protegiendo para evitar que ese desaparezca totalmente. Esta es la parte de definiciones, las cuales les recomiendo que las lean, les puede servir a ustedes también para sus estudios constantes. La valoración de posibles bienes de interés geológico y paleontológico. El Servicio Geológico va a desarrollar una metodología de valoración. Eso quiere decir, tomo el elemento, aplico una metodología con respectivos caracteres numerológicos, en los cuales le voy a colocar un valor a ese bien. Entonces, porque primero científicamente es relevante, porque también culturalmente puede ser relevante, estéticamente también me representa algo, culturalmente también me puede llegar a representar algo. Después de aplicar esa metodología a estas piezas, se da esa declaratoria sobre el bien. Y pues esta metodología determina el valor físico, la potencialidad de uso y su riesgo de degradación. Es importante saber cuál es el posible riesgo de degradación. Hay piezas que son muy susceptibles a que se tengan grietas, a que se puedan romper, a que se puedan dañar y no duren en el tiempo. Puede que hayan durado 10.000 millones de años, pero en el momento en que se extraen, tienen un mal uso o no se tratan con la conveniencia que tienen que tratarse,
en años ya no pueden existir. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en Sáchica queda en Boyacá, hacia el centro del país, donde hay un fósil que está in situ, está en arena, está en arena, está presentando grietas, tiene bichitos, ya tiene gama y ya tienen los bichos que están debajo de la arena, está mojándose y por ende ese es un pliosaurio. Ese pliosaurio ya se está dañando y está entrando está deteriorado. Entonces es importante tener las piezas lo mejor conservadas que se pueden. La participación de las entidades. Esta participación de entidades va más hacia las entidades territoriales, es decir, alcaldías y gobernaciones. Entidades como el ICANN, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y el SINAP, que representa todas las áreas protegidas del país. En caso de que haya una excavación en un área protegida, es necesario pedir los permisos a esa área protegida. Las alcaldías y las gobernaciones como entidades territoriales son las encargadas también de hacer valer este tipo de normatividad, porque el Servicio Geológico, aunque tiene unas cuantas sedes en el país, no está en todo el territorio colombiano y se le delega una función a las alcaldías y gobernaciones para que hagan este tipo de cosas. ¿Por qué participa el ICANN? El ICANN maneja todo el tema arqueológico, porque si llega a haber una excavación, o se llega a realizar una excavación donde haya un área protegida arqueológica, se debe pedir permiso a esta entidad para poder hacerlo y obviamente poder extraer el contexto o la pieza. Las zonas de protección, como les decía, es un área declarada. El SGC va a realizar también esta metodología, será quien las declare, es la única entidad, uno que puede declarar cuáles son esos bienes de interés geológico y ecológico, no hay otra entidad que lo haga, solamente el SGC. Las zonas de protección aún no tenemos, entonces por ende se puede trabajar en todo el territorio colombiano. Ustedes que van a hacer excavaciones y con su planta de profesores, tienen que tener en cuenta aquellas que son de propiedad privada. Hay que pedir permisos en propiedad privada, el Servicio Geológico no lo hace, porque no es nuestra competencia, hay que tener todos los permisos para poder hacer esas excavaciones. Ustedes como estudiantes quieren tener, por ejemplo, piezas que caben para su colección propia. Ustedes deben también surtir con esto como personas naturales. Si ustedes las van a entregar a la universidad para que hagan parte de la colección de la universidad se tiene que surtir el proceso de eso. Pero no exime a los estudiantes o personas naturales en todo el territorio colombiano que tengan o lleguen a poseer equipos paleontológicos o geológicos. Entonces, como les comentaba, ustedes salen, colectan piezas, posiblemente son fósiles, especialmente los fósiles, deben registrarlas en el inventario. El servicio recibe, saben que es recibe, aplica la metodología, da una declaratoria, son 30 días hábiles. Cuando ustedes registran a nombre propio, yo, Joana Garzón, hago un registro, coloco la fotografía de mí o de mis piezas, puedo solicitar una tenencia. No soy propietario del bien. Estos bienes pertenecen al subsuelo. ¿Y el subsuelo de quién es? ¿Quién? Del Estado. Todo lo que hay en el subsuelo es del Estado. Entonces, por ende, es el Estado quien es el único dueño de estas piezas. Cuando solicitamos una tenencia de la pieza, nosotros vamos a ser los tenedores, vamos a ser protectores de ellos, no los dueños como tal. En el momento en que a mí el Estado me solicite la pieza para un estudio, que es excepcional, tenemos que tenerla en un museo, tengo la obligación de entregársela al Estado. El Estado, quienes lo representamos en esos momentos, el Servicio Geológico Colombiano. Entonces ustedes pueden solicitar la tenencia del bien, son 10 años, prorrogables por otros 10, por otros 10, por otros 10. ¿Las universidades pueden solicitar la tenencia? Sí, pero la tenencia de ellos es indefinida a su colección. La universidad de su colección es indefinida, a perpetuidad. Es única e intransferible, como dicen, por ejemplo, los carnets o la cédula. No la puedo prestar, no la puedo ceder, no le puedo dar la pieza a la persona, a mi vecino, para que la tenga y le dé la tenencia, no, porque sale el nombre personal y en caso de la universidad sale el nombre de la universidad. El siguiente trámite,
Resulta que ustedes, cuando se vayan a graduar en su pregrado o en sus maestrías o en sus especializaciones, necesitan sacar muestras del país, necesitan sacar bienes culturales, bienes paleontológicos, patrimoniales del país. ¿Qué hacen? Uno, cuando son patrimonio, cuando están declarados, son patrimonio, tienen que pedir el permiso temporal de exportación, únicamente para estudio o exhibición, no más. Me voy a ir del país, ya no voy a ir más en Colombia y me voy a llevar mis piezas, por ahora no se puede hacer. Tienen que dejarlas en el país, entregarlas a una universidad, a un museo o al Servicio Geológico Colombiano, que determinará quién las puede tener de acuerdo a la conservación que necesiten las piezas. Cuando ustedes vayan a sacar muestras, van a sacar una muestra que van a estudiar para tesis doctoral, etcétera, o cualquier otra tesis. Esas son muestras que tal vez van a ser destruidas, que no representan patrimonio para Colombia, y no es patrimonio geológico ni paleontológico, van a ser destruidas. Ustedes tienen que pedir un permiso al Servicio Geológico Colombiano, que es mucho más fácil que este. Es mandar todos los datos para dónde va la muestra, qué se va a hacer con la muestra, quién va a recibir la muestra, se va a destruir, no va a volver, si va a volver, para poder la fotografía con escala y la descripción de lo que están sacando. Este permiso también lo tenemos en 30 días hábiles. La idea es que sea mucho más rápido, porque hay muestras que requieren salir mucho más rápido, pero lo ideal es que ustedes sepan cuál es el procedimiento cuando lo necesiten y mandarlo con toda la antelación, y no mandarlo hoy para que salga mañana. ¿Por qué? Porque pues, digamos que como entidades del Estado tenemos mucha tramitología y la idea es darle solución rápida a estos temas. Movilización y exhibición dentro del territorio colombiano. Hay que también tener un permiso en caso de que se vaya a movilizar una pieza que ya esté registrada, que ya tenga la tenencia, y se vaya a llevar a otra universidad dentro del país o a otro instituto. Hay que tener el permiso, esto va por ejemplo para las universidades, aunque las universidades no necesitan pedir permiso para eso, solamente informar. Para los particulares sí, o los que no tengan los programas de biología, geología, ingeniería geológica y geociencia, tienen que pedir el permiso de movilización e informar qué van a movilizar, para dónde, lo mismo. O sea, tienen que tener todo muy claro para dónde va esa pieza y qué se va a hacer con esa pieza. Pregunta que a veces nos hacen: vamos a excavaciones, se retira material de las excavaciones, ¿tengo que hacer ese permiso? No, porque cuando ustedes salen de excavaciones no saben qué van a encontrar. Saben que van a tomar muestras, pero no saben qué van a tomar. Entonces no necesitan hacerlo. Una vez las muestras lleguen acá, se haga la preparación, etcétera, etcétera, entrará a los inventarios de la universidad y por ende la universidad tendrá que reportar esa muestra. Si ustedes llegan a hacer, digamos, sus propias recolectas de muestras para su uso personal, es decir, su colección privada, ustedes son los que tienen que surtir el trámite anterior, el de registro y el de tenencia. Me devuelvo al 3. No se puede exportar si no tienen el registro y la tenencia del bien. Este no lo podrán hacer hasta que no registren el bien, surta todo el trámite al interior del servicio y ustedes puedan tener los documentos necesarios para poder hacer eso. ¿Correcto? ¿Está ahí? ¿Todos claros? Actividades de excavación e intervención. Cuando soy una persona particular que no pertenezco, soy un investigador pero no pertenezco a la universidad, no pertenezco a ningún museo o a algún centro de investigación acreditada por conciencias, tengo que pedir el permiso a través de la plataforma. Cuando pertenezco a la universidad, es la universidad quien nos va a informar a través de un correo electrónico para dónde van y con quién van. La universidad manejará su grupo, no necesita el permiso para este tema, solamente el particular o el investigador que no pertenezca a lo que mencioné anteriormente. Para dónde van, qué es lo que van a hacer, los resultados de la investigación, de la excavación, y si encuentran material, el compromiso que, de acuerdo a lo que arroje este material, lo van a registrar. Y la autorización para realizar las acciones de protección y construcción, pero lo mismo, hay que pedir una autorización cuando ya esté esa zona de protección hecha o esté ya declarada. Hay que pedir una autorización para ver qué es lo que se va a hacer, estudiar si es una carretera, si es que van a abrir para alumbrado público, qué es lo que se va a hacer, pero digamos que esto ya está para empresas
que requieren hacer construcciones. Por ejemplo, es un yacimiento de fósiles y van a hacer un hotel. Pues, obviamente, lo ideal es que no lo hagan porque se cubre todo con cemento y se perdió todo el rastro. Entonces, lo importante es que se haga. Aquí nos faltó en esta presentación el hallazgo fortuito. El hallazgo fortuito es que hay algún tipo de construcción, excavaciones que se están haciendo o porque casualmente iban ustedes caminando, como me comentaba uno de los profesores, y se encontraron algún tipo de fósil. Eso es un hallazgo fortuito. No tienen conocimiento o lo pueden traer a la universidad. Hay que reportar esos hallazgos fortuitos ante el Servicio Geológico Colombiano. En caso de que, por ejemplo, sean en sus casas, sea alguien conocido, sea una constructora, que estén abriendo viaductos, etc., hay que reportarlos oportunamente para que el servicio pueda delegar una comisión para ir a revisar el fósil. La plataforma de los trámites. En el otro brochure que les entregamos, la información está un poco más resumida y encontramos también la ruta que nos va a llevar a la plataforma de los trámites. Esta plataforma es únicamente, por ahora, para las personas naturales. Las universidades tendrán que hacerlo de otra manera, ya se les explicó pues, cómo lo vamos a hacer, va a ser de otra manera, pero esto es para las personas naturales. Entonces vamos a la página del Servicio Geológico Colombiano, que es www.sgc.gov.co, nos dirigimos a atención al ciudadano, trámites y servicios. Encontramos asuntos nucleares, licenciamiento y control, que no nos corresponde a nosotros o a ustedes. Encontramos el otro que es patrimonio arqueológico y paleontológico y ingresamos a esta plataforma que nos va a mostrar cómo tenemos que hacer todo el procedimiento. Nos tenemos que registrar en la plataforma, o sea, ante el servicio nos tenemos que registrar con nuestro nombre, número de cédula de extranjería. Tarjeta de identidad nos da la opción, pero si el menor de edad no puede hacer ningún trámite legalmente, solamente los mayores de 18 años. Después de colocar su nombre y su contraseña, de crearla, iniciamos una sesión y ya nos podemos dirigir a los trámites tributarios. Ingresamos a la plataforma de los trámites, donde está cada uno que les acabo de explicar, con unas preguntas muy básicas. Lo importante de esto, para poder hacer los trámites, es tener la información, la que más tengan, lo más completo posible, si la tienen, si no, la fotografía, a escala, una regla, un esfero, lo que tengan a mano, para poder ingresar la información. Esta información llega al Servicio Geológico, se estudia, se revisa, se evalúa, se valora y se da la respuesta correspondiente y todo lo pueden seguir a través de la plataforma. ¿Perfecto? ¿Claros? ¿Ninguna pregunta? Perfecto. Okay. Estos son nuestros datos. Ya les tomo las preguntas. Estos son nuestros datos. patrimonio@sgc, si tienen alguna otra inquietud. Y para los trámites, lo que les decía, sin restricción, aquellas muestras que ustedes van a sacar, pueden enviarlo a trámitespatrimonio@sgc.gov.co. La idea es que en la página ustedes puedan encontrar también cuál es el formato que se tiene que tener para pedir esa salida de las muestras sin restricción. Ustedes ya puedan enviar todo completo, las fotografías, porque si mandamos la información completa, pues el trámite se surtirá más rápido. Si mandamos información incompleta, pues es para que hasta que revisemos, respondamos, ustedes nos mandan la información y así sucesivamente podemos llegar a más de 30 días y no se va a dar la salida. Porque es importante tener esas autorizaciones. Ustedes dirán, no, pero qué jartera, yo no voy a poder con esto, yo la meto en mi maleta, salgo del país y nadie se da cuenta. Resulta que ustedes cuando pasan al aeropuerto, tal vez nunca se han dado cuenta, uno pasa sus maletas por un escáner, ¿cierto? Para los que han salido a cualquier lado. El escáner nos arroja 4 colores: el naranja, el verde, el azul y el negro. Todas las muestras fósiles que ustedes llegan a sacar arrojan negro. Y para el aeropuerto, la seguridad, el negro es porque llevan algo camuflado, llámese drogas, llámese armas, llámese sustancias químicas. Entonces, cuando la policía ve esto y ve un negro, ahí el color negro en sus pantallas, les van a decir, señorita, hágame un favor, ábrame su maleta.
Sí, claro, tú te pones nerviosa, empiezas a sudar, empiezas a transpirar. Dígame usted qué lleva ahí. Ah, no, son piedras. Ah, ok. Nosotros hemos capacitado a 4.500 policías del área de aeropuertos, de turismo, de DIJÍN, de SIJÍN, antinarcóticos, con estos temas. Entonces te van a decir, ¿dónde está su permiso para sacar eso? No, no lo tengo. Ok. A través del Código Policial, artículo 115, numeral 5, exportación sin la debida documentación, te van a quitar, te lo van a incautar. La incautación es una medida, la primera medida que se utiliza. Si no hay la documentación, te la decomisan, que es la medida definitiva, y te pueden abrir un proceso porque eres colombiano y te pueden abrir un proceso. En extranjero, pues. Todavía no hay una medida para el extranjero, pero puede llegar a pasar. Te incautan te incautan, que voy a perder el vuelo. No es el problema ni de la aduana ni de la policía. Pierdes el vuelo o pierdes las piezas también. Te las decomisan y nos las entregan a nosotros. Esas son cosas que nadie sabe, entonces hay muchos que pueden pasar, porque pues a diario salen miles y miles y miles de personas. Pero a veces sí, a nosotros nos ha pasado, cuando llevamos muestras para capacitaciones, nos han detenido en el aeropuerto, nosotros llevamos nuestro permiso, lo presentamos con nuestro carnet y nos dejan pasar. Eso significa que las capacitaciones sí han resultado. La incautación que les mostró Sandra en Cúcuta fue a través de una capacitación que se dio y un policía, a pesar de no ser geólogo ni paleontólogo, ni tener título en esta rama, fue capaz de poder diferenciar y captar. Entonces les recomiendo que no nos saltemos la ley es para cumplirla, no para saltársela, que hagan el debido proceso con los tiempos que ustedes pues van a utilizar, planéenlo para que no tengan ningún inconveniente en los aeropuertos, porque no solamente es en Colombia, Latinoamérica o en Sudamérica, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Uruguay, Paraguay y Brasil tienen estas mismas leyes. Entonces si llegan a cualquier país, lo mismo México, Honduras, Salvador, Panamá, Guatemala, tienen todas estas mismas legislaciones. En Europa también, y hay convenios también que se tienen con ellos. Cuando lleguen a alguno de estos países, si no tienen la documentación requerida, también se las pueden quitar y nos van a contactar a nosotros. Entonces, pues, más allá de que esto sea como un problema, es que hagamos las cosas a tiempo. Sus profesores tienen las informaciones, aquí están, en la página también están para que ustedes puedan consultarlas. Y pues la idea es que de estas normas es que podamos proteger el patrimonio y que no salgan. Ustedes que están estudiando, tal vez muchos podrán salir del país a investigar fuera, otros no podrán y necesitarán investigar acá, pero si los elementos no están, pues va a ser muy difícil y ustedes no podrán hacer su trabajo de la misma forma. ¿Por aquí hay una pregunta? Yo soy de fuera, por ejemplo, yo tengo una colección personal mineral y me gustaría, pues si al final acabo viviendo aquí, claramente, porque quiero disponerla en una paradora en mi casa. Claro. ¿Qué hago con eso? Tienes que revisar la ley, ¿tú eres español? Perfecto. Tienes que revisar la legislación española. Hasta donde tengo entendido, creo que ellos también protegen el patrimonio paleontológico, tienes que revisar, ellos tienen todo el tema cultural metido como en una bolsa, por decirlo de esa forma. Tienes que revisar esa legislación, pedir los permisos correspondientes en tu país. Si es legal la salida, si no tienen ninguna legislación, tú las puedes traer acá, las registras para que digamos. Sí, claro. Sí, claro, porque en el momento en que tú entras a un territorio, tú tienes que cumplir con las leyes del territorio. Entonces, independientemente de las piezas en España resulta que no tienen ningún valor o que España no le pone ningún tipo de problema a eso, tú las puedes traer, registras acá, no te las vamos a quitar nada de eso. O sea, tú te quedas con tus piezas, sino que únicamente ya aparecen en un registro nacional con tu tenencia. Y en el momento en que tú salgas, o bueno, te movilices o las quieres prestar, pues ya asumes todo este tipo de cosas y están protegidas, digamos, por decirlo, también están protegidas por la ley. Pero tienes que mirar la legislación española si son de España. Pongamos el caso que puedo traer, yo la registro. Y pongamos el caso que debido a lo que sea me vuelvo a España. ¿Qué pasaría entonces? ¿Me podría volver a salir y llevar las piedras de economía únicamente o hablar con alguien más? No, porque pues forman parte, pero digamos que no son extraídas del territorio, del suelo colombiano. Hay ahí un bachecillo, un híbrido
porque no son extraídas de acá, pero las vas a registrar. Sin embargo, ahí habrá una excepción a la regla de que tú puedes salir porque no son colombianos, son españoles, pero entran al registro colombiano. Eso en cuanto a eso que se me da porque no pude ni el trabajo. Claro. Otra cosita es, han estado focalizados entre lo que es patrimonio geológico y lo que es patrimonio mitológico, que no todas las cosas geológicas son patrimonio. Ajá. Entonces, ¿dónde está el parámetro ese que teníamos que rellenar de ese formulario que después de 30 días se sabe lo que es la En el registro. de eso en el registro? Entonces, cualquier tipo de cuerpo geológico es considerado patrimonio y tenemos que indicar ese registro o yo como una Al muestra. contrario, no hablamos de patrimonio geológico, o sea, como tal, sino hablamos de posibles piezas que puedan ser patrimonio, posibles piezas, posibles materiales. Entonces, las registra, el servicio hace la valoración y en esa valoración te va a decir si es o no es. Si es, se declara un bien de interés geológico. Cuando uno habla de bien de interés geológico, quiere decir que ya es patrimonio. Si no es declarado, no tiene ninguna connotación legal. Puedes hacerlo, puedes, digamos, hacer con la pieza, digamos, el uso que tú dispongas. Si lo vas a sacar del país para algún estudio o te lo vas a llevar, sí es necesario tener un permiso. Porque, ¿qué pasa? Aunque hemos capacitado a la policía no es geóloga ni es paleontóloga, ni la DIAN tampoco son geólogos y paleontólogos. Entonces, para ellos es indiferente si tú sacas un fósil o sacas una muestra. Ellos necesitan ver un documento donde diga, bueno, se puede pasar porque es una muestra. O sea, la entidad me está diciendo que no hay ningún problema con esta pieza. Sigue. Entonces, para eso también estos documentos de descripción, porque pues ellos necesitan saber que lo que se está sacando pues está certificado, dice que no representa el patrimonio colombiano. Siempre hay una manera de sacar una muestra, aunque no sea parte de su patrimonio, tiene que pasar por el privado de certificación. Correcto. Un aval, hay que dar un aval para que pueda salir la pieza. O sea, que cierto trámite siempre se tiene que tramitar. Sí, pero ese trámite sin restricción no surte por la plataforma, surte por el correo electrónico. O sea, tendría que mandar un correo A trámites con las muestras que vas a sacar, para dónde van, la descripción de la muestra. Ese no surte, ese no surte esta plataforma, o sea, este no va para esta plataforma porque son muestras. Entonces, pues tú no vas a surtir todo esto porque finalmente ya sabemos que va a ser una muestra que va a ser construida en un estudio que te va a arrojar unos resultados. Entonces, eso no surte acá, sino mandas un correo electrónico con la información, digamos, general, la fotografía, para dónde va, cuándo va a salir, porque obviamente uno dice, no, va a salir, yo creo que entre el 2020 y el 2023, pero si está la plata por ahí en el 2025. Pues no sirve, porque la policía necesita ver la fecha del día, es como pues comprar un pasaje con la fecha de ayer y tratar de salir hoy, pues no te va a servir. Entonces necesitas tener los datos muy claros para poder sacar el material. Pero esto es sujetado a 30 días. Este dura 30 días, pero estamos tratando de agilizarlo. O sea, puede que la respuesta te la den en el día 5 o en el día 10. Lo que pasa es que no nos comprometemos ni de 1 a 5 ni de 1 a 10, sino damos un margen de 30 días que podemos dar la respuesta según la pieza o la muestra, la podemos dar en 5, en 8 días prácticamente. Hábiles, ustedes saben que es de lunes a viernes, ¿no? Sábados y domingos. Gracias. Por aquí había una pregunta. Bueno, por ejemplo, ¿qué se hace cuando alguien que no sabe de nada de geología o que no tiene sus conceptos claros sobre fósiles o esas cosas? Por ejemplo, tiene una cantera que es ilegal. La cantera es minera. Ajá. Eso ya entra en otro tema. Sí. Nosotros somos adscritos al Ministerio de Minas y Energía. El tema de minería, aquí no existe la minería patrimonial, bueno, no hay patrimonio minero todavía, esto no existe todavía. Queremos llegar a eso porque hay minas que, aunque ya estén abandonadas, pueden mostrar, digamos, como todos esos rasgos y cómo se hace. Y en algunos países como en México, estas minas las adoptan para que la gente pueda conocer cómo es el tema minero. En México siempre existe como todo un tabú y que la minería es mala y que
está dañando el medio ambiente, pero la minería controlada y bien hecha, pues no es que sea mala. Entonces, tenemos que saber que nuestro país pues, también es minero y pues no podemos cerrar, digamos, todas estas puertas, pero no existe acá todavía. Cuando son canteras y ese tipo de cosas, eso ya va al Ministerio de Minas y Energía, que es su competencia. Y si alguien saca fósiles de ahí, Esos son los hallazgos fortuitos que tienen que notificar al Servicio Geológico. se registra normal, aún así sea la cantera ilegal. Por eso te digo, si hay fósiles, lo ideal es, o si la cantera ya está, por ejemplo, vacía, no hay nada, pues hay que mirar si los fósiles se pueden extraer, que se convertirían en inmuebles, o se declara la cantera que sería inmueble, o sea, sería un inmueble como zona de protección. Hay que ver los casos, Si ya pero fueron siempre hay que extraídos, reportar, ¿no? y si ya fueron extraídos los fósiles de la cantera. Por eso son extraídos, lo ideal es que uno, o los reportes, dos, los lleves a la universidad más cercana, museo o centros de investigación, para que allá los estudien, los revisen, sepan qué es y pues se puede integrar a una colección, o si tienes, o depende del espacio del fósil, pues debe ser un perezoso, si tienes espacio en la casa, pues de pronto puedes solicitar la tenencia del perezoso que mide como 8 metros, de pronto en la sala queda perfecto. El Servicio Geológico da unas condiciones para la tenencia. Tiene que tener un suelo, pero no puede ser en el suelo. Tiene que estar encima de una superficie, que resista, que el perrito de la casa no llegue y levante la patita, que no se la vayan a robar, obviamente, que el polvo, la luz, ustedes saben que tiene que tener un tipo de luz, no puede ser la luz directa, una temperatura que siempre constante, calor dilata, frío contrario, entonces eso hace que la tierra se vaya dañando. Entonces todo ese tipo de cosas para poder entregar la tenencia hay que tenerlas en cuenta. Entonces hay que saber que si encuentras, por ejemplo, un mastodonte, pues no creo que lo vayas a tener en tu casa, no se puede vender. Lo ideal es entregarlo a un museo o a una colección de la universidad para que lo tenga. Y pues lo mismo, pues no sacarlo del país ilegalmente para venderlo. Pues digamos que el patrimonio cultural, su base principal es que no tiene un valor económico, pero sí tiene un valor histórico para el país. Hay un caso que es frecuente precisamente relacionado con eso, que es en el caso de los vertebrados fósiles, que son fósiles grandes, que son atractivos para la gente y los insectos. Un ejemplo que se ha repetido muchas veces en el país, en los clásicos de tercera distancia de muchos, es el hecho que encuentran, ya sean hallazgos fortuitos o en el marco de una investigación científica, se encuentran un fósil vertebrado y aparecen los dueños del terreno y de manera más amable o menos amable dicen que no quieren mover la pieza y que la quieren mantener en ese lugar para que la gente venga a pagar para ello. ¿Sí? Y es una casa muy frecuente. Entonces existe un cierto número de especímenes de este tipo que por ejemplo están, hace poco vimos, están en la recepción de un hotel o que están en el terreno, en la roca misma, sobre esta explotación. Entonces, ¿qué pasa en esos casos cuando estos propietarios de terrenos, personas de la región, quieren hacer estas iniciativas? O sea, pues tienen un poco los criterios de tenencia, pero Claro, eso también se ha presentado en Boyacá, como les decía, digamos que en Boyacá, en Sáchira específicamente, lo pueden buscar en el mapa. Hay muchos hallazgos. Boyacá hay una zona que se le dice el Alto Ricaute, que está conformada por 7 municipios aproximadamente, se llama el Alto Ricaute, y las fronteras más grandes que hay en el país actualmente. Hayan encontrado cantidad en el folleto verde que les di, hay uno que está en situ, que fue encontrado como en los 40 también. Y sobre ese construyeron un museo. Y el museo creció alrededor de esa pieza. Esa pieza es la que se está desgastando. Esa pieza tal vez si no hay un mantenimiento, si no se extrae, en 40 años tal vez ya no existe. ¿Por qué? Porque
la misma tierra se lo está comiendo por debajo, pues ya no va a quedar nada. Y eso pasa en Sáchica. En Sáchica descubrieron el pleosaurio y está en una construcción que hicieron y quieren más o menos hacer museo por fósil encontrado y cobrar. ¿Por qué? Porque el Museo del Fósil en Boyacá, digamos que es un claro ejemplo, ellos crecieron alrededor, su comunidad creció alrededor de este fósil, ellos cobran por entrada, digamos que muy buenos ingresos, y esto se vio como que, estos fósiles me van a dar a mí dinero, o sea, es una entrada para los dueños de los terrenos o para que supuestamente se lo encontraran. Como este decreto es relativamente nuevo, pero llegar a un terreno donde están las personas y decirles es que el subsuelo es del Estado, pues seguramente te cierran la puerta en la calle y te van a decir ¿cuál subsuelo del Estado? Yo tengo aquí la escritura, sé como mal, porque esto no es mío. Hay que entrar a socializar y a concientizar de que ese fósil hay que retirarlo o hay que hacerle algún tipo de intervención para que no se vaya a dañar en caso tal. Es un tema que es muy difícil, es muy susceptible. Por ejemplo, cuando se lleguen a encontrar, no sé si ha sido el caso, no he escuchado muchos, con las comunidades indígenas. Los indígenas tienen leyes totalmente diferentes a las de nosotros. ¿Hacen parte del Estado colombiano? Sí. ¿Se rigen bajo la Constitución política? Sí. Pero ellos tienen sus propios cabildos, tienen sus propios gobernadores, manejan sus propias leyes. Cuando haya algún tipo de material que se encuentre en zonas indígenas, en comunidades indígenas, hay que hacer consultas, hay que hablar, hay que pedir permiso, ahora lo tienen que sacar todos los malos espíritus que uno tiene antes de poder entrar. Tengan mucho cuidado cuando vayan ahí a poblaciones indígenas o a comunidades terrenos indígenas, porque pueden tener un problema. O sea, como les decía a sus profesores, ellos no lo reciben a uno. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No puedes entrar. Ellos utilizan otro tipo de mecanismos que pueden ser muy agresivos. Tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas, que vayan siempre respaldados por la universidad, investiguen qué terrenos hay ahí, si son propiedades privadas, si son propiedades de comunidades indígenas o propiedades entre comillas, o si son terrenos públicos de las alcaldías, etcétera, para que no tengan ninguna complicación. Nosotros esperamos llegar a concientizar a estas personas que tienen esto ahí, pero es un trabajo que toca lentamente, donde necesitamos antropólogos también que sepan trabajar con comunidades para llegar, porque si llegamos con una normatividad a quitártelo, no vamos a encontrar una respuesta positiva y vamos a cerrar muchas puertas. Culturizar es muy difícil, entonces llegar a hacer entender que eso es patrimonio, que bueno, se puede recibir tal vez, como lo digo, que no suene económicamente mal, claro. Pues hay museos que tienen que suscribir cobrando, así sean 2.000 pesos, pero pues tienen que pagar ciertas cosas, pero que esto sea para el disfrute y que los científicos puedan llegar ahí. Tenemos mucho campo por recorrer, ahí es donde ustedes, por eso necesitamos que cuando ustedes ya salgan también sean conscientes de que esto es patrimonio y que lo tenemos que cuidar, trasladar todas estas cosas a sus padres, a sus vecinos, a quienes estén interesados, porque si no, no va a cambiar absolutamente nada y vamos a seguir en la misma. Entonces, tenemos que llegar a eso, pero eso tenemos que manejarlo de una forma mucho más delicada, porque así llegamos con la policía, con el ejército, o como me dijeron una vez, es que van a venir con el SMAT. Tenemos que hacerlo lentamente. O sea, esto es un proceso que necesitamos unos pasos, pero son pasos muy delicados para poder llegar a ese tema. Pero entonces, a eso voy un poco. Digamos que se hace un proceso de socialización que la gente tiene una mayor conciencia de la comunidad. Pero aún así van a haber miembros de la comunidad que sigan en la posición de quiero que esto sea así, y así no pierde. O sea, va a haber. Entonces, mira, van a haber muestras o van a haber va fósiles a que haber tú no vas a poder situaciones sacar de la sí, van a ser cosas muy complejas. Lo que me pregunto es, ¿se les va a otorgar la tenencia solo por el hecho de que están resistiendo? ¿O porque una vez uno puede adquirir un compromiso firmado, pero en la práctica... Claro, lo importante es hacerles entender a ellos, por ejemplo, lo que les estaba diciendo, si está in situ,
pues ya está destapada, la gente está pasando, está tocando, no tiene las condiciones adecuadas. Pues hay que tratar de que ese fósil pues esté en las mejores condiciones posibles y sea tratado. Ahí es donde entran los investigadores. Pero hay que tener guantes de seda para poder, digamos, convencer que dejen hacer eso en el lugar, mientras que ellos pueden llegar a preparar un sitio, llámese un mini museo regional, un museo, o sea, la idea es fomentar la protección, porque es que el hecho de que se los quitemos y nos los traigamos, pues eso es lo que les molesta a ellos. Tenemos que procurar en las regiones donde no pueden acceder de pronto a colecciones como las de las universidades o a museos, porque vamos a ser realistas. Yo era una de las personas que pensaba que, pero es que cuando son 2.000 pesos de entrada, ¿por qué pelear? Pero cuando tú tienes 50 niños que quieren entrar a un museo, pues 2.000 pesos ya no se convierte en un pedacito, sino en algo grande cuando no pueden entrar. Estos museos pues tenemos que tratar de hacer unos museos regionales o comunales que cumplan a la mayor medida y poder dar a los investigadores las herramientas de conservación de esos fósiles, o sea, que no estén en el piso, que estén preparados, que la gente los pueda disfrutar y hacerles entender que si ese fósil o esa pieza se protege, va a durar mucho más tiempo que si lo dejan ahí, que al cabo de 10 años va a dejar de existir. Eso, ¿y qué ocurre, digamos, si es nuestras iniciativas regionales, digamos, manejadas por un municipio, algo, pasan 2 décadas y hay un deterioro sensible del patrimonio porque eso está sujeto a ciertos vaivenes administrativos del municipio? ¿Qué ocurre si hay un deterioro sensible detectable del patrimonio a lo largo de ese tiempo y vuelve el Museo Único en cuenta de este deterioro? ¿Qué pasa? ¿Qué medidas se Pues toman? mira, en estos momentos se va a reactivar una mesa que tiene el Ministerio de Agricultura para la tipificación del delito. Esta tipificación que va a incluir la exportación ilegal, entonces que sea carcelable, excarcelable para los que saben derecho, prácticamente son todos, carcelables de 1 a 3 años, excarcelable. Cuando uno le dicen, porque ustedes ven en la noticia, no, es que les dieron de 1 a 3 años, pero no va a estar en prisión, y no me entiendo. ¿Por qué? Porque el Código Penal, hasta 3 años uno puede estar por fuera, de pronto en su casa, o saliendo, reportándose, pero carcelable ya es a partir de los 3 años a 6 años. Entonces el tema de exportación es algo que se va a meter en ese proyecto de ley, pues obviamente hay que presentarlo, hay que hacer toda una gestión a nivel de Senado y Cámara, y uno de esos tipos del rendimiento patrimonial va a entrar dentro de la tipificación de ley. Actualmente la Ley General de Cultura, en uno de sus artículos, creo que es el 20 de la 1185, nos da medidas disciplinarias, administrativas y punibles. Punibles es todo lo carcelado, lo que puede tener un proceso judicial. Nos da ese tema para el tema de afectación contra el patrimonio. Y si se trata, bueno, esto puede ser por ejemplo particulares, ¿no? Que ellos adquieren el compromiso. Ajá. Y tiene que haber un mecanismo de seguimiento y de cumplimiento, ¿no? Pero muchas veces estos casos no son personas particulares, sino son municipios o gobiernos locales, territoriales. Claro, ahí entra el alcalde o gobernador a ser partícipes del tema porque son ellos, digamos, la autoridad territorial, ellos también son el Estado, ellos son los que tienen que también velar por la protección del patrimonio y dar las garantías. Entonces, no sé, el evento cultural tal vez se puede hacer apostar por hacer un museo. Así que un museo a nivel 1, No, pero cuando me un museo refiero a nivel a 2. esos casos son casos de municipios que han establecido un museo. Claro. ¿Cierto? Una administración establece un museo. Y cuando uno va pasadas 3 administraciones, el museo está pedazos. Y las piezas están pedazos. ¿Sí? Entonces, ¿qué Pues ahí pasa? corresponde también al servicio, de estar haciendo presencia, de estar revisando, de estar mandando información, porque ¿qué dice el alcalde? Ah, no, es que yo entré, no es que me dijeron el año pasado, yo entré a partir del 1 de enero del 2019. Sí, señor alcalde, pero es que las instituciones son las que prevalecen, no las personas. El desconocimiento de la ley no es excusa para evadir,
jurídico. Sí, sí, pero más allá de la- Entonces ahí es la institución o la entidad gubernamental y también esta entidad del servicio biológico quien tendrá que estar haciendo estos monitoreos para que esto no suceda. Más allá del asunto legal, judicial que tiene la respuesta, ¿qué ocurre con la tenencia de la pieza? Sí, existe un número de piezas. Claro, las tiene y las están cuidando. A lo largo de 10 años, 12 años, se encuentra que estas piezas han sido sensiblemente deterioradas Claro, por se les negligencia, quita. etc. Se les quita. Eso Se les ocurre quita. con la tenencia. O sea, Se que les pues, quita. Servicio geológico quitaría la tenencia, el servicio geológico va a custodiar esas piezas. Si no hay el espacio para tenerlas, hará las consultas pertinentes con universidades, museos o centros de investigación que puedan o quieran tener las piezas en su colección y se les dará, obviamente habrá que hacer un método, que hay un nivel de deterioro alto, habrá que hacer un tipo de conservación o de temas de tratar de arreglarlas y el servicio tendrá que retirar las piezas. Si no cumple con los lineamientos establecidos en la autorización de la tenencia, donde se dan unos lineamientos claros de conservación. existe la posibilidad de que el servicio geológico decida no otorgar una tenencia por considerar que un municipio en particular o una entidad privada no tiene la capacidad de mantener el Digamos que esto sería mirar caso por caso, habría que hacer visitas, habría que estudiar cómo es el lugar, si tiene, no tiene, porque en principio no podemos decir, no, esa piedra que está allá está mal cuidada, la vamos a retirar. Tenemos que dar un principio de oportunidad en el que se puedan hacer las remodelaciones correspondientes, entonces dicen, vamos a colocar aire que esté estándar, vamos a colocar seguridad, vamos a poner filtros a las ventanas. De por sí el decreto no es que lleguemos con decreto en mano y quietos, me hace favor, me entrega todo lo que tiene porque usted el servidor lo tiene roto. No, llega uno, ojo, mira, tienes esto roto, pilas con esto, pilas con aquello, porque este decreto no es una imposición, sino es un trabajo en equipo que tenemos que ir llegando a tener algo nuevo. No es para quitar, no es para frenar nada científico, o sea, esto es únicamente un tema de que tenemos que normalizar ciertas cosas que estaban normalizadas desde 1991, desde 1997, pero por el desconocimiento no se han hecho. Y pues el servicio geológico por lo menos tuvo un cambio de ignominas, que ignominas era títulos mineros, o sea, era una cuestión un poco más grande de lo que es hoy, totalmente diferente. Entonces digamos que prácticamente desde el 2011 al 2018 se trabajó en el decreto. Hacer leyes en Colombia es un poco difícil, demorado, entonces pues no es tan fácil porque eso tiene que pasar por miles de ojos. Y ahora que sí, lo que estamos haciendo hoy nosotros acá, socializar, concientizar, que todas las preguntas que haya se puedan hacer. A nosotros nos puede hacer lo mismo. Como les hablé en un principio, tenemos alrededor de 50.000 piezas. También tenemos que registrarlas, tenemos que solicitar la tenencia de nosotros mismos, porque nosotros también pertenecemos al Estado colombiano y tenemos que surtir el mismo proceso. Y pues la idea es que el día de mañana, si demolieron el servicio, pues las piezas estén en un buen lugar y el museo sigue existiendo. Estamos en 80, pues la idea es que dure 80 más y 80 y 80 y 80. Entonces la idea es que podamos hacer esto. Es un trabajo duro, no va a ser un trabajo fácil. Estamos empezando con ustedes, que son las entidades académicas donde se están formando para el mañana. Suena trillado, pero realmente el futuro está en las manos de aquellos que están viendo las realidades hoy en día y que pueden llegar a cambiarlas. Algunos ya no las podemos cambiar, pero podemos de pronto sembrar en sus corazones algo. A mí me preguntan, ¿usted cómo sabe si la policía escucha? Pues cuando me llaman al teléfono un domingo a las 8 de la noche a decirme, Joana, encontramos unas piezas, me estoy mandando las fotos, ¿qué hago con ellas? Ah, no, decomíselas porque efectivamente. Ahí yo sé que están funcionando bien. De resto no tengo otra forma de saberlo. Pero, digo, bueno, alguno de todos esos policías que se estaban durmiendo, que estaban cabeceando, ¿me escuchan? Entonces espero que ustedes también me hayan escuchado
y que pues esto lo transmiten a sus compañeros que no vinieron. Yo voy a dejar los brochures que sobraron para que ustedes los puedan tener y cuando quieran ir a Bogotá, bienvenidos. Yo lo recibo en el museo, pero no en la casa, porque yo tengo mucho. Así son un poco de mostrar como técnicas de Claro, como se está construyendo en estos momentos, pero si nos devolvemos a la página de servicio. Pero van a tener todos esos lineamientos de conservación, de tenencia y todo ese tipo de cosas, se van a almacenar en sitios del SGC. Cuando ustedes desplieguen ahí, van a encontrar patrimonio arqueológico y paleontológico. Hay una parte que dice el decreto 1353, ustedes les dan clic y ahí van a encontrar toda la información, incluyendo, no está todavía, pero cuando ya esté listo, incluyendo todos estos temas de conservación. No, todavía no. Estamos en construcción porque estamos construyéndolo, digamos, a partir de muchas cosas, entrevistas con la academia, revisiones, probando, porque pues la ideal es que tampoco sea tan sesgado ni tampoco que sea tan amplio, algo que sea término medio. Igual, cuando tú registras en este caso, hicimos fósil, los registras que se declaran como bien en la resolución, te dice la pieza identificada como cráneo de caracoles colombianos es declarado como bien arqueológico paleontológico y se dictamina las siguientes medidas de conservación. Te van a dar estos lineamientos de conservación. No es lo mismo de pronto custodiar una monita a operación gigante. ¿Sí? Va a tener ciertas medidas de acuerdo también a la naturaleza de ella. Ahorita de pronto con fortalecimiento de museos. El Ministerio de Cultura tiene la guía de embalaje, mantenimiento y creo que manipulación de bienes culturales. Es muy parecida todo, o sea, el embalaje, el mantenimiento y la manipulación es muy parecida en los cuatro patrimonios que hay. Pues, pregunta de parcial, ¿cuáles son? 6. Los 4 patrimonios que existen, ¿cuáles son? El arqueológico, el paleontológico, el artístico, ¿no? Y después el de libros y... Muy bien, se sacó el show. Muchísimas gracias a todos. Nos tenemos que ir, que viajamos a Bogotá. Les agradecemos su tiempo. Y nos vemos en la próxima. Y la persona que grabó, si nos puede mandar el video, le agradecemos. Gracias.